En las noches de ronda, cuando la fiesta del Día de San José envuelve las calles en alegría y distracción, una belleza ancestral despierta. Su nombre es susurrado en los viejos cuentos, el pie de cabra, y su seducción es el camino a la perdición eterna. En el corazón de Andalucía, donde el tiempo parece detenerse entre las paredes blancas de sus pueblos, se alza Ronda, una joya tallada en la roca, suspendida sobre un abismo que guarda tanto la historia como los secretos más oscuros. Y cada 19 de marzo, en el Día de San José, la ciudad se transforma. Las calles, normalmente tranquilas, estallan en una celebración de fe, familia y alegría. Pero bajo el velo de esta euforia, en los rincones más antiguos y olvidados de Ronda, la alegría a veces se mezcla con la melancolía. Y es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando la noche se hace más profunda y la niebla más densa, que los viejos cuentos cobran vida. Historias susurradas al oído, advertencias ignoradas por la juventud. Porque Ronda, a pesar de su belleza, guarda un secreto, un patrón de desapariciones que se repite con una precisión escalofriante. Siempre hombres, siempre jóvenes, siempre en la noche del 19 de marzo. Y siempre los rumores hablan de una figura, una mujer de belleza inigualable, cuyo encanto esconde una verdad monstruosa. La leyenda del pie de cabra no es solo un cuento para asustar a los niños. Es una advertencia, una maldición que se renueva con cada celebración. La mañana siguiente al Día de San José en Ronda siempre traía consigo un silencio pesado. Un silencio que no era solo el fin de la fiesta, sino el presagio de una ausencia. En 1908, como en tantos años anteriores, la ciudad despertó con la noticia que todos temían, pero que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. En la pequeña y modesta comisaría de Ronda, el sargento Morales, un hombre de mediana edad con un bigote tupido y ojos cansados, hojeaba los informes con una frustración creciente. Otra vez, el mismo patrón, un joven desaparecido la noche del 19 de marzo. Lanzó la carpeta sobre la mesa de madera gastada con un golpe sordo, el sonido resonando en la silenciosa oficina. Otro, murmuró para sí mismo, con voz ronca de agotamiento. Los casos se acumulaban, sin pistas, sin testigos, solo el vacío dejado atrás. La comunidad esperaba respuestas que él no tenía, y cada año la esperanza disminuía, reemplazada por un miedo resignado. Mientras tanto, en la antigua iglesia de Santa María la Mayor, el padre Damián se arrodillaba ante el altar, la tenue luz del sol filtrándose por las vidrieras polvorientas, pintando el aire con colores melancólicos. Sus manos, envejecidas y callosas, apretaban un rosario, y sus labios se movían en oración silenciosa. Pero su mente estaba lejos de las palabras sagradas. Sentía el peso de esas ausencias, el luto de las familias, el terror silencioso que se instalaba en el pueblo cada día de San José. Como pastor de su congregación, era el pilar de la fe, pero la repetición de las desapariciones ponía a prueba los límites de su propia creencia. Conocía las leyendas, los viejos cuentos sobre la dama de rojo y el pie de cabra, historias que su abuela le contaba. Pero su fe le impulsaba a buscar la razón, la lógica, la explicación divina o humana. Sin embargo, cada año, la línea entre lo real y lo sobrenatural parecía desdibujarse un poco más. Se levantó, con los ojos fijos en la imagen de San José, buscando una fuerza que parecía desvanecerse. Sí, lejos de allí, en la concurrida redacción de un periódico en Málaga, la joven y ambiciosa periodista Elena Vargas estaba inmersa en su propia investigación. No era de Ronda, pero los informes sobre las desapariciones anuales en la pequeña ciudad habían captado su atención. Sentada en su desordenado escritorio, rodeada de pilas de periódicos viejos y mapas de Andalucía, tecleaba furiosamente en su antigua máquina de escribir, recopilando datos.
No puede ser una coincidencia, pensó, sus dedos deteniéndose abruptamente sobre las teclas. Tomó un mapa de Ronda, marcando con un lápiz rojo los lugares de las desapariciones anteriores. Siempre callejones oscuros, siempre en la periferia de la fiesta, siempre hombres jóvenes. Su escepticismo era su armadura, y se negaba a aceptar las vagas explicaciones de la policía local o los susurros sobre leyendas. Había una verdad allí, una lógica, un patrón que estaba decidida a desentrañar. El periódico que sostenía en sus manos destacaba el titular: «Joven desaparece en Ronda el día de San José. El misterio se repite». Debajo, la foto en blanco y negro de un rostro sonriente. Miguel, un joven de 20 y tantos años, con ojos llenos de sueños y una esperanza que ahora parecía trágicamente perdida. Miguel era el más reciente, un soñador que anhelaba más de lo que la vida en la pequeña Ronda podía ofrecer. Alguien que buscaba aventura y un amor que lo sacara de la rutina. Para el sargento Morales era otro informe sin solución. Para el padre Damián, otra alma que lamentar. Pero para Elena, Miguel era la prueba, la pieza que faltaba para transformar una serie de incidentes aislados en una historia de horror mucho mayor. Miró el mapa, al callejón marcado, y una fría determinación se encendió en sus ojos. Iría a Ronda. Elena Vargas llegó a Ronda al final de la tarde del 20 de marzo, un día después de la desaparición de Miguel. La pequeña estación de tren, envuelta en una niebla fina y fría, parecía un portal a un mundo diferente del bullicio de Málaga. Ella bajó del vagón con su maleta de cuero y su máquina fotográfica, sintiendo el aire pesado de la ciudad. Ronda, con sus casas blancas y calles sinuosas, parecía pintoresca a primera vista, pero Elena ya sentía la tensión subyacente, el silencio que no era de paz, sino de secreto. Su primer destino fue la comisaría local. El sargento Morales, que la recibió con una mezcla de escepticismo y fastidio, no estaba acostumbrado a la intromisión de periodistas, especialmente una mujer joven y determinada. «No hay nada que investigar aquí, señorita Vargas», refunfuñó, señalando una pila de informes de casos archivados. «Otro joven que se perdió en la fiesta o huyó a la ciudad grande. Sucede todos los años». Elena, sin embargo, no se dejó intimidar. Sus ojos recorrieron la oficina, notando los carteles de desaparecidos antiguos y descoloridos, los mapas con anotaciones que parecían ignorar un patrón obvio. Ella insistió en ver los informes y el sargento, a regañadientes, cedió, arrojándole una carpeta con un suspiro pesado. Mientras hojeaba los documentos, Elena percibió que la policía estaba atrapada en una narrativa de accidentes y fugas, incapaz o reacia a ver la verdad más sombría. Determinada a encontrar a alguien que pudiera ofrecer una perspectiva diferente, Elena se acordó de los susurros sobre el padre Damián. Lo encontró en la iglesia, inmerso en oración, la luz de las vidrieras pintando su rostro con tonos melancólicos. El padre Damián, a diferencia del sargento, no la recibió con hostilidad, sino con una tristeza resignada. Escuchó atentamente las preguntas de Elena, su voz suave y ponderada. «La fe nos enseña a buscar la luz, señorita Vargas, pero hay sombras en esta ciudad que desafían la comprensión humana», dijo, con los ojos fijos en la imagen de San José. Habló sobre las leyendas antiguas, los cuentos de su abuela sobre la Dama de Rojo, que aparecía en las noches de San José, atrayendo a hombres jóvenes a su destino. No ofreció pruebas concretas, pero su convicción y el dolor en su voz eran palpables. Elena, a pesar de su escepticismo, sintió un escalofrío. Aquel hombre, un pilar de la comunidad, parecía creer en algo que ella, como periodista, no podía simplemente descartar. Con la información del padre Damián y los informes de la comisaría en mano, Elena comenzó su propia investigación de campo.
Revisitó los callejones marcados en su mapa, los mismos lugares donde los jóvenes habían desaparecido. La niebla de la noche anterior aún se aferraba a esos rincones olvidados, creando una atmósfera opresiva. Tomó fotos con su cámara, registrando cada detalle. Las paredes de piedra húmedas, los grafitis antiguos, las sombras danzantes de las pocas farolas de gas. En uno de los callejones, cerca de donde Miguel fue visto por última vez, notó algo peculiar. Una marca sutil en el suelo de adoquines, casi imperceptible. No era una huella humana, ni de animal común. Era una marca extraña, una hendidura irregular, como si algo pesado y con una forma inusual se hubiera arrastrado allí. Se arrodilló, examinándola de cerca, tomando fotos. Su escepticismo comenzó a flaquear. Esa marca no encajaba en ninguna explicación racional que ella pudiera concebir. Era la primera pista concreta que apuntaba a algo diferente. La marca en el suelo del callejón asediaba a Elena. Pasó la noche en su habitación de hotel, examinando las fotos que había tomado y consultando libros antiguos sobre folclore andaluz que había traído de Málaga. Las leyendas del pie de cabra y la dama de rojo comenzaron a adquirir una nueva y perturbadora dimensión. No eran solo cuentos de hadas, parecían ecos de una verdad sombría que la razón se negaba a aceptar. La descripción de la dama de rojo como una figura seductora que atraía a sus víctimas a la oscuridad, y la mención de una marca de casco dejada por una criatura demoníaca resonaban con la evidencia que ella había encontrado. Su escepticismo, antes una armadura impenetrable, ahora estaba resquebrajado, permitiendo que la duda y un miedo gélido se infiltraran. Al día siguiente, Elena buscó al padre Damián de nuevo, llevando consigo las fotos de la marca. Él las examinó con una mirada grave, confirmando lo que ella ya temía. «Es la marca, señorita Vargas, la marca del pie de cabra», susurró, su voz cargada de una tristeza ancestral. Explicó que la leyenda hablaba de una criatura que se manifestaba en las noches de San José, atraída por la energía de la fiesta y la vulnerabilidad de los jóvenes. No era un fantasma, sino algo más antiguo, más terrenal y al mismo tiempo sobrenatural. Mientras conversaban, un joven monaguillo llamado Mateo, 16-18 años, que estaba arreglando las flores en el altar, escuchó la conversación y se acercó, vacilante. «Padre, señorita, yo también la he visto», confesó con la voz temblorosa. Contó que, el año anterior, en la noche de San José, regresaba a casa por un callejón y vio a la dama de rojo. No estaba bebiendo y por alguna razón pudo sentir el peligro y corrió, escapando por poco. Su descripción de la figura, del frío y del olor sulfuroso era asombrosamente similar a la intuición de Elena. El padre Damián, con un suspiro, reveló que siglos atrás hubo un enfrentamiento con esa entidad y que la iglesia poseía un antiguo artefacto, un crucifijo de plata. No era plata común, era un artefacto forjado con plata bendita y bendecido en rituales olvidados, que se decía tenía el poder de repeler el mal. Él dudó, pero la determinación en los ojos de Elena y ahora el testimonio de Mateo lo convencieron de mostrarle el crucifijo, guardado en una capilla lateral oscura y polvorienta. Con el crucifijo en sus manos, Elena sintió un peso inesperado, una energía fría y antigua. Decidió que necesitaba confrontar el misterio directamente. Esa noche, armada con su cámara, una linterna y el crucifijo de plata, regresó al callejón donde había encontrado la marca. La niebla era más densa que nunca, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido distante de una campana de iglesia y el aullido del viento. Caminó lentamente, el corazón latiéndole fuerte, la linterna cortando la oscuridad. De repente, un sonido, un arrastre pesado e irregular, proveniente de las sombras más profundas del callejón. Elena se congeló.
La luz de su linterna tembló. Una figura alta y esbelta, envuelta en un manto oscuro, con una capucha que ocultaba el rostro, emergió de la niebla. Sus ojos, si es que tenía ojos, parecían brillar con una luz roja tenue. Un olor sulfuroso y un frío intenso emanaban de ella. En su mano, algo que parecía una herramienta antigua y pesada, con una punta bifurcada, brillaba amenazadoramente: el pie de cabra. Elena sintió un terror paralizante, pero su determinación de periodista prevaleció. Levantó la cámara, tomando una foto rápida, el flash iluminando por un instante la figura grotesca y sus afiladas garras. La criatura soltó un sonido gutural, una mezcla de gruñido y siseo, y avanzó un paso, la aura de frío intensificándose. Elena, en pánico, alzó el crucifijo de plata, murmurando instintivamente una oración que el padre Damián le había enseñado. La criatura se detuvo abruptamente, soltando un siseo más agudo, como si la luz del crucifijo la incomodara profundamente. La niebla alrededor de la figura pareció retorcerse, y retrocedió ligeramente, sin apartar su mirada amenazante. Elena, aprovechando la vacilación momentánea de la criatura, se dio la vuelta y corrió, el corazón disparado, el sonido del siseo y el olor a azufre aún en sus sentidos. Había confrontado lo inexplicable y sobrevivido. Por ahora, Elena pasó el resto de la noche en vela, el corazón aún latiéndole fuerte con la adrenalina del encuentro. La foto que había tomado de la criatura estaba borrosa, pero era innegable. La figura esbelta, los ojos rojos, la herramienta bifurcada. El pie de cabra era real. A la mañana siguiente, buscó a Mateo en la iglesia. El monaguillo, aún pálido de la noche anterior, estaba visiblemente asustado, pero la determinación de Elena lo inspiró. Se ofreció a ayudar, revelando que conocía un antiguo túnel de servicio que pasaba por debajo de los callejones más antiguos de Ronda, un atajo que podría ser crucial para sorprender a la criatura. Juntos trazaron un plan. Esa noche, la noche del 21 de marzo, Elena y Mateo se prepararon. La niebla era aún más densa, y el silencio de la ciudad era casi sepulcral. Elena, armada con su cámara, la linterna, el crucifijo de plata bendita y ahora un machete de caza de plata que Mateo había traído de su casa, explicando que pertenecía a su familia por generaciones y había sido ungido por un antiguo sacerdote para ahuyentar el mal. Mateo, con una antorcha y su conocimiento de los callejones, entraron en el túnel. El aire era húmedo y pesado, y el sonido de sus propios pasos resonaba siniestramente. Emergieron en un callejón diferente, cerca del lugar donde Miguel había desaparecido. El pie de cabra estaba allí. No estaba al acecho, sino que parecía estar realizando algún tipo de ritual macabro. La figura estaba arrodillada sobre el lugar donde Elena había encontrado la marca, y en sus manos, la herramienta bifurcada parecía estar clavando algo en el suelo. Un brillo rojo pulsaba débilmente del suelo. Elena y Mateo se escondieron en las sombras, observando. La criatura parecía estar alimentándose de la energía del lugar, o quizás preparando el terreno para la próxima víctima. Elena sintió un escalofrío. Era su oportunidad. Con un gesto de cabeza a Mateo, Elena avanzó, alzando el crucifijo y recitando la oración. El pie de cabra se giró abruptamente, soltando un grito de furia y dolor. La luz del crucifijo la golpeó de lleno, haciéndola tambalear. Mateo, aprovechando la distracción, avanzó con la antorcha encendida y la arrojó directamente al pie de cabra. La criatura soltó un aullido de dolor aún más agudo, mientras las llamas lamían su manto y comenzaban a incendiarla. Elena vio su oportunidad. Con un grito de determinación, sacó el machete de plata ungido y avanzó, golpeando a la criatura de refilón en la pierna mientras se tambaleaba y comenzaba a huir en llamas.
Un líquido oscuro y viscoso goteó de la herida. El pie de cabra, ahora en llamas y herido, soltó un grito de odio puro y se giró hacia Elena y Mateo. Pero el dolor y el fuego le impidieron avanzar. Se tambaleó, las llamas consumiendo su manto oscuro, revelando por un instante una piel escamosa y grotesca debajo. Elena sabía que no podían luchar contra una criatura tan poderosa, incluso herida. Necesitaban escapar, mientras el pie de cabra, envuelto en fuego, se debatía e intentaba apagar las llamas. Elena y Mateo corrieron, usando el túnel de servicio para despistar a la criatura. Emergieron jadeando en una calle concurrida, mezclándose con la multitud. Elena miró hacia atrás, hacia la oscuridad de los callejones, donde el brillo rojizo de las llamas disminuía. La criatura había sido herida y repelida, pero no derrotada. El misterio de Ronda continuaba, y el pie de cabra, ahora con una cicatriz de fuego, aún acechaba en las sombras, esperando la próxima noche de San José. Elena tenía pruebas, una foto y un testimonio, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Había sobrevivido, pero la esperanza de un fin definitivo para el horror de Ronda estaba rota. Elena Vargas dejó Ronda, pero Ronda nunca la dejó a ella. La foto borrosa del pie de cabra, el crucifijo de plata bendita y el testimonio de Mateo eran sus únicas pruebas de una verdad que la razón se negaba a aceptar. Publicó su artículo, pero el mundo, escéptico, lo recibió con desdén, clasificándolo como una fantasía gótica. Sin embargo, Elena lo sabía. Sabía que en las noches de San José, cuando la niebla desciende sobre Ronda y las campanas de la iglesia suenan, el pie de cabra, con su cicatriz de fuego, aún acecha, y que, en algún callejón oscuro, la leyenda espera a la próxima víctima. El horror de Ronda no terminó, solo aprendió a esperar. Si te atreves a sumergirte más profundamente en los misterios que el mundo esconde, no lo olvides. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para descubrir qué más podría pasar en Ronda y activa la campanita para no perderte ninguna pista. ¿Qué crees que hará el pie de cabra a continuación? ¿Y Elena? Deja tu comentario.